Queridos hermanitos, vamos a iniciar nuestra charla de esta última charlita nuestra y como siempre pues la liturgia de cada día nos va brindando pues el tema de nuestra meditación. Nos va brindando, casi más que lo que puedo traer uno es ajustarse a la palabra de Dios. Por eso se nos dice como los grandes motivos de Cuaresma, pues está la escuchar con mucha mayor frecuencia esta palabra de Dios. Repito lo que yo les decía ayer, casi todos los días. La nuestra es la religión de la palabra de Dios. Y la Escritura Santa pues la Escritura Santa es el libro sagrado del pueblo. Es un libro. Por eso tiene las características que tiene una obra literaria. Y por eso en la Biblia encontramos libros de, como dijéramos, de más calidad, de mayor calidad literaria unos que otros. Y a medida en que sepamos literatura, apreciamos mucho más el mensaje, la fuerza, la creatividad, y que la descubrimos en datos tan sencillos como el que escuchamos hoy en la lectura de hoy, a nivel literario, sin entrar en mayores cuestiones. El rico, ¿verdad? Y el Lázaro que está ansiando comerse las migajas que caen de su mesa, la mesa del rico, no hay quien se las dé. Y una pincelada, hasta los perros acudían a lamerle las llagas. Es una desgracia suprema, ¿no? Y bueno, pues ricos y pobres hay que morirnos. Y después de la muerte viene un ajuste de cuentas. La parábola hay que saberla interpretar bien, ¿verdad? Porque si uno nos bendice con bienes materiales, pues no es una maldición, y la pobreza no es un freeway para el cielo tampoco, carecer de bienes. Hay que ir con cuidado, pero sí, aquí el acento hay que buscar dónde está, pero en cuestión literaria dice: murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Estamos en el Antiguo Testamento, por lo que parece aquí. Murió también el rico y lo enterraron. Es un contraste. De irse al cielo, lo enterraron. Es la forma hábil de un literato que sabe manejar los contrastes, ¿no? Estupendamente. La Biblia es un libro. Es un libro, y en la medida en que uno pues puede conocer literatura o ha leído algo, qué sé yo, en esa medida también aprecia uno estos datos, así como si uno sabe música, bastante música sabe, puede apreciar mucho mejor una obra de un autor clásico. Cuando no sabemos música, pues puede gustarnos un poquito la música ligera y hermosa de Mozart, pero pues no sabemos qué está haciendo. Ya si sabe música, sabe uno qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Pero lo más impresionante pues es que amén de ser una obra literaria, la Biblia es palabra de Dios fundamentalmente. En ella Dios nos habla. Dios sale a conversar con nosotros. Por eso es absolutamente necesario escucharla. Y por eso la nuestra es la religión de la palabra, y Cristo mismo es la palabra de Dios que se ha hecho carne. Es la palabra que compendia todas las palabras de Dios, todo lo que Dios tenía que decirnos, ¿verdad? En Jesús nos es dicho. Y desde ciertos puntos de vista, o será que por ello mismo la palabra de Dios no deja de ser impresionante, más actual, que dice, no es posible esto. Hoy hemos leído un pasaje que es estrujante, ¿no?
Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Yo creo que difícil, ¿no? Yo no sabría, no encontraría nada equivalente a esto. No hay mejor forma de definir lo que sería el pecado en definitiva como una lejanía de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y en él pone su esperanza. Cuando nos apartamos de Dios, nos alejamos de él y ponemos en el hombre, y el hombre son todas las cosas que nosotros podemos crear. Todo lo que podemos crear. Es la idolatría. Nuestros recursos, nuestra inteligencia, nuestras obras. Nomás veamos nuestro mundo de hoy, la tecnología, esto, lo otro, la política, la economía, tantas cosas. Vemos ahorita gráfica y dolorosísimamente la guerra de Ucrania, la invasión. ¿No es guerra? Bueno, sí es guerra, porque se están defendiendo los ucranianos, pero es invasión brutal, terrible. La estamos viendo en vivo. Es el hombre que busca autoafianzarse, la política entre nosotros, lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo en nuestra patria. Pues todo eso es el hombre que confía en el hombre, que cree que ahí va a encontrar, en la economía, en la tecnología, en esto, en aquello, que ahí va a encontrar la razón de su existencia, todo. Y aparta de Dios su corazón. Las cosas en sí no son malas. Lo que sucede es que a veces las podemos absolutizar. Creer que esas cosas son Dios. ¿De quién esperamos hoy realmente la salvación? ¿O qué salvación podemos esperar hoy? Será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Aquí ahorita si vamos, me imagino que ahorita es tiempo que va uno por nuestras carreteras y se le atraviesan las rodadoras, esos espinos grandotes así, secos, que lleva el viento rodando. Así somos, lejos de Dios, así vamos. Vamos rodando así, como la paja que barre el viento, como las hojas que trae por nuestras calles los vientos de este tiempo. Es el primer punto. El segundo punto es, al contrario, bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Es el contraste. Son los contrastes. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde sus raíces en la corriente. Cuando llegue el calor no tendrá dificultad porque está junto al agua. Se conservarán siempre verdes sus hojas. En años de sequía no dejará de dar frutos, no se marchitará. Con una imagen vegetal, Jeremías nos expresa, nos dice lo que es la relación con Dios. Lejos de Dios, pero más no hay que hacernos falsas ideas de Dios ni de nadie. Lejos de Dios somos como la paja esa que anda por las calles que el viento trae para arriba y para abajo. Somos. Ese es el hombre que confía en el hombre. Jeremías lo que tiene en la mente cuando está hablando de esto, no crean que es una idea bonita, que se vaya a pasear por ahí. Está hablando de los políticos, de los reyes. Eso fue su pleito del profeta. Ustedes, en vez de confiar en Dios, están confiando en alianzas con los poderosos. Eso es lo que sean los reyes, y eso los llevó a un fracaso del que Israel hoy todavía no se repone. O sea, no se repuso nunca. Es lo que denuncia Jeremías. Ustedes están confiando en el poder de Egipto. Hoy diríamos las potencias económicas, hegemónicas del mundo.
En esas confiamos. Eso es lo que dice Jeremías. Jeremías está metido en ese lío. Oseas, años antes, en una situación parecida, dice: ya no haremos alianzas con Egipto. Ya no llamaremos dioses a las obras de nuestras manos. Es lo que está en juego. No son bonitas ideas. Hay de esa religiosidad deformada que traemos por ahí a veces en nuestra vida. No, estamos muy serios. Muy serio. Es confiar en Dios o no confiar en Él. ¿Dónde está nuestra esperanza? Aquí está Jeremías. Ustedes están confiando en el rey de Egipto, en una alianza con él en contra de Babilonia. Y llegó Babilonia y los barrió a los dos. Primero a Egipto y después a Israel. Lo hizo trizas. Fue el destierro a Babilonia y se acabó. Ya de reponerse, ya nunca pudo reponerse Israel hasta hoy. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando nosotros también estamos confiando en otras cosas, no estamos confiando en Dios. Pero hay una frase más de Jeremías que ya la hubiera querido Freud para sus mejores escritos, y cuando se ponía buenas dosis de cocaína, ¿verdad? Porque le pegaba macizo. Freud, ¿verdad? Dice Jeremías, dice: el corazón del hombre es la cosa más enconada, más oscura, más difícil, más traicionera, dice aquí. La traducción es muy difícil, ¿verdad? Hay varias traducciones. El corazón del hombre es lo más enconado, lo más difícil de llegar al fondo. ¿O qué? Hay cada quien, digamos. Es difícil. Somos complicados, difíciles. No, así como decía mi abuelo, no tienen lado fácil. Por donde llega uno, topa con pared. El corazón del hombre es lo más difícil que hay. Muy traicionero. Aquí pone traicionero, pero no es la palabra traicionero, es pues muy difícil de entender. El corazón, o sea, el hombre, nosotros. O me equivoco, o se equivocaría el profeta. Yo digo que no, pero en absoluto. Somos difíciles. Y difícil de curar. ¿Sí? ¿Quién lo podrá entender? ¿Quién entenderá el por qué somos así, tan difíciles? El Coelé dice: Dios hizo al hombre, Dios le dio al hombre todo para ser feliz, pero él se procura todos los problemas. A Dios y por haber. Todo lo que haya para él se lo procura. Nomás en paz no estamos. Órale. Hay que buscar con quién. A ver quién trae ganas de pelear para darle gusto. Esto, de veras que esto estaría para que algún psicólogo de altos vuelos nos hablara de esto. ¿Quién podrá entenderlo? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón. Nomás Dios conoce esa profundidad, ¿verdad? Para dar a cada uno según sus obras. Fíjense, esta es la liturgia de hoy. He ahí por qué la palabra de Dios, como la mayor frecuencia, nos ayuda, ¿cómo se dice? Pues nos ilumina nuestra vida, y por eso ¿cómo se llama? En la Cuaresma estamos invitados a escuchar con mucha mayor frecuencia la palabra de Dios. Porque si no, esto se convierte en una falsa idea también de la religión. Mejor dicho, sustituimos la fe con la religión. Nos convertimos en cosas extrañas, seres raros, que deformamos todo esto, ¿no? Y eso no, es muy delicado. Queridos hermanos, esto nomás fue más que un tiro de calentamiento, ¿no? Todavía no entro en materia.
Le había pedido a Julius que viéramos, ahí tenemos una imagen, una pintura de Rembrandt, que es el hijo pródigo. Está en el sitio web de nuestra parroquia y lo tenemos, lo usamos mucho, bellísima, es una pintura, una obra maestra de este gran pintor flamenco que fue Rembrandt. Esa pintura, si se analiza en sus términos generales, está en tonos oscuros, y es el encuentro del hijo pródigo con el padre. Es muy bello. Lástima que no la podamos ni a tiempo para analizarla, ya lo hemos hecho aquí algunas veces. Pero si ustedes la pueden ver, incluso buscarla en esos aparatos que hay ahora, tabletas, computadoras, y verla detenidamente y ver el hijo que llega a la casa del padre. Es una de las páginas, capítulo 15 de Lucas, tal vez más hermosas de la Biblia, más hermosas. ¿Quién de nosotros no conoce esa página, pues llamémosle parábola? ¿Cómo le llamaría? Pues una parábola de hijo pródigo. Es bellísima. Conocemos muy bien la historia. El hijo que un día se va, pide lo que le toca de herencia, se aleja, se va de su casa. San Agustín decía que el pecado es la lejanía de Dios, la lejanía de Dios. Pero no quiero entrar en ese tema porque no es el de hoy, sino ver nada más una cosa muy importante, cómo los artistas tienen a veces una mejor percepción, expresan mejor una realidad que la inteligencia un poco fría, que la exégesis científica. Sinceramente, expresan en forma inmediata, lo llevan a uno a percibir el misterio profundo que se está viviendo. Dice que en realidad es una especie de autorretrato espiritual. Hay un primer autorretrato de Rembrandt, joven, con toda la fuerza de su juventud, de su poder creativo, etcétera, etcétera, con sus sombreros de aquella época, autorretrato en un prostíbulo. Ahí se autorretrata Rembrandt. Y este fue al final de su vida. Creo que es la última obra que él pintó. Derrotado, harapiento, sin zapatos, destrozado, pero que regresa a la casa del Padre. Y ahora bien, ese regreso es posible solo porque la misericordia de Dios es infinita y es la que hace posible nuestro retorno. Y lo hace posible porque el hijo pródigo, y decía nuestro padre San Agustín que ese hijo pródigo somos todos nosotros, alabado sea Dios, es capaz de entrar dentro de sí mismo, reflexionar, y darse cuenta de que por encima de muchas cosas es hijo. No ha perdido, a veces será una cochinada, pero sigue siendo hijo. Por eso dice, en la casa de mi padre, tengo un padre. Y allí en la casa de mi padre hay bastante comida. Yo aquí ya quisiera comerme la comida de los cerdos. Y en la casa de mi padre, pues hay comida. Me levantaré, iré a donde él. Y le voy a decir, pues mira, aquí estoy. Ya volví. Es muy interesante. Esto tiene no lo voy a analizar aquí. Ya lo hemos hecho otras veces y lo haremos otro día, ¿verdad?
porque aquí hay una cosa imponente, el hijo mayor que no participa de esa alegría, al padre cuando lo ve venir le brinca en las entrañas y se va sobre él, lo colma de besos, etcétera, etcétera, etcétera. Difícilmente hay una página más hermosa, más bella en la Biblia que esta, que nos pinta y nos revela la misericordia de Dios. Hijo pródigo. Esto es, ayer veíamos por una parte al apóstol Pablo que nos pintaba la realidad sombría del pecado, ¿no? Y decía él, hemos sido vendidos como esclavos al pecado. Y esto hay que tomarlo en serio. ¿Ya? ¿Quién estamos libres de quién está libre del pecado? No existe. Entonces, Pablo llega a decir, bueno, eso es una fatalidad. Porque yo hago el mal que no quiero hacer y dejo de hacer el bien que quiero hacer. Es que hemos sido vendidos como esclavos al pecado. Y de eso no nos libera ninguna psicología, ni nada, cero. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. De esto nos libera solamente la misericordia de Dios, la sacramentalidad de la iglesia y la sacramentalidad de cada uno de los sacramentos de la fe. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, etcétera. Es lo que nos libera. Ahora quiero fijarme en otro pasaje que hubiera sido el tema exclusivo de esta tarde, pero es que veo estos textos y lo arrebatan. No se puede uno zafar de esos textos, como este texto de Jeremías, pues, o de Lucas en el rico Epulón, y el mendigo Lázaro. Murió el mendigo y se lo llevaron con Abraham al cielo. Murió el rico y lo enterraron. No se puede expresar con una oposición tan radical así. O sea, allí el arte de Lucas es como el arte de Rembrandt, pintar. En pum, pum, un golpe así, te pintan un mundo. O sea, y ya después de muertos, el rico ni después de muerto se corrige, sigue siendo el jefe mandón, aquel hombre impuesto a mandar, que le dice a Abraham, dile a Lázaro que me traiga tantita agua en la punta del dedo, que me estoy quemando aquí. Sigue mandando. Oye, pues manda a Lázaro que vaya allá, porque tengo 5 hermanos que están peor que yo, para que no vengan aquí. Se sigue mandando. Espérate, pues mejor pide perdón, reconoce y ya. Pero también puesto a mandar y sigue mandando después de muerto. Así no se puede. Digan, qué forma de hacer. O sea, eso es el arte narrativo, es el arte. En los escritos bíblicos tenemos como estos muestras de arte supremo. Tenemos también más corrientitos, ¿verdad? Artísticamente hablando, pero Lucas es maestrazo. Y en general los evangelistas son maravillosos. Pues bien, hoy yo quisiera platicar con ustedes este pasaje, que es el capítulo, ¿cuál capítulo es? Al final del capítulo 7 de Lucas. ¿Sí? ¿No me equivoco, mi querido Julius Maximus? El número, capítulo 7. Capítulo 7, el fariseo, un fariseo y una pecadora. Esta es una de las obras maestras de Lucas también. ¿Ya? Casi no habría mucho que decir. Espero que la conozcamos todos. Si no la conocemos, pues no sé dónde andemos, como, no sé, la conocemos. Un fariseo invitó a comer con él, lo invitó a comer con él. Y Jesús entró en casa del fariseo y se recostó. En aquel tiempo no había mesas ni sillas, se recostaban en divanes, bajito hasta la fecha, el mundo árabe, ¿no? Son divanes bajitos y recostados ahí, así comían. En eso entró una mujer conocida como pecadora en la ciudad, era salidora la mujer, era conocida en la ciudad porque le gustaba mucho
¿verdad? Meneo. Al enterarse de que comía en casa del fariseo, Jesús, ¿verdad? Al enterarse, llegó con un frasco de perfume, se colocó detrás de él junto a sus pies, llorando, y empezó a regar los pies con sus lágrimas, y se los enjugaba con su cabellera, los cubría de besos, y se los ungía con perfume. Ahí le paramos, ya no habría que decir muchas cosas más. Qué cosa, qué escena tan dramática y tan fuerte. Era una mujer, una prostituta, que daba servicio a toda la ciudad, por lo que era bastante conocida la mujer. Pecadora. Qué sabrosos saberse pecadores. Pero como somos inmaculadas concepciones, estamos estancados ahí. Yo no tengo nada que arrepentirme. Si alguien se dirigió con amor y buscó desesperadamente, Jesús fue a los pecadores. Y los más duros, las críticas más duras de Jesús son aquellos que nunca, al no reconocerse como pecadores, nunca sintieron la necesidad del perdón. Y se cerraron a la salvación. Esta mujer, aquí hay una serie de detalles que quizás no me dé tiempo para explicarlos. Es una prostituta, conocida. El fariseo también la conocía. No sabemos si alguna vez solicitó sus servicios, pero también la conocía. El caso es de que ella se enteró de que estaba... ¿De qué se ríe Martita? Lo que no sabemos es eso del fariseo, pero vamos, ella se enteró que Jesús estaba en esa fiesta. Sí. Y hay detallitos mínimos que hay que saberlos para comprender mejor el mensaje. Una mujer no podía entrar a un banquete. El banquete era de hombres. Hoy no hay banquetes de hombres, ahí están prohibidos. En la nueva nomenclatura era puros hombres. No podían entrar una mujer. Si entraba una mujer ahí, pues no, iban a otra cosa, pero no se permitían mujeres. Eran banquetes exclusivamente de hombres. Así era la costumbre. Aún el rey, cuando estaba el banquete en que estaba el rey, pues eran mujeres. La misma reina no podía entrar, so pena de que la mandara a degollar. No se podía entrar. Era cosa de hombres, banquetes. Ahora, si iba a haber ahí una danza del ombligo, pues les mandaban traer una esposa ahí, pero era otro cantar. No había mujer. Esta mujer va y se mete a un banquete cuando se enteró que Jesús estaba ahí. O sea, una mujer de pelo en pecho. Vámonos pues. Total, ¿qué me hacen? Y fue y se metió a ese banquete. ¿Y qué es por qué? Porque se veía que ahí estaba Jesús. Y como esas mujeres que saben lo que quieren, no, vaya. Fue y compró un frasco de perfume, de nardo precioso. Dame lo mejor que tengas por ahí. Y fue y se metió al banquete. La descripción que hace Lucas, al enterarse de ella que estaba Jesús ahí, llegó con un frasco de perfume, se colocó detrás de él junto a sus pies, llorando, y empezó a regar los pies con sus lágrimas. Eso es lo que nos haría falta a todos nosotros, mediocres, santurrolas, que no la deshuesamos. Porque ni para cometer pecado servimos, digo yo. Francamente. Y ese es el peor de los pecados. Se inclina a llorar, llore, a enjugar con sus lágrimas los pies, secarlos con su cabellera, ungirlo con el perfume. Esa es una actitud impresionante. Podemos echar aquí a volar la imaginación. ¿Y qué hace el fariseo?
como tantos fariseos que no están extintos, sino que están vigentísimos en nuestra Santa Madre Iglesia, pues ¿dónde más se van a dar que en la iglesia? Nomás ahí. Dijo el fariseo, si este hombre fuera profeta, como dicen que es profeta, sabría quién es la que lo está tocando y no lo permitiría. Señor, así debe ser. ¿Cómo voy a permitir yo que una prostituta me dé una apapacha allí delante? Pues no, espérame un ratito. Jesús no se inmuta, no se asusta. Y él piensa, Simón se llamaba, por cierto, el fariseo piensa, si fuera profeta sabría la clase de lagartija que es esta. Está bien. Porque la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces Jesús, el buen Jesús tomó la palabra y le dijo, oye Simón, tengo algo que decirte. Sí, dímelo Señor, soy todo oídos. Fíjate que un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 20,000 duros, 20,000 pesos, y otro le debía 2,000. Y como no tenían con qué pagarle, le perdonó la deuda a los 2. Muy bien. Ahora, Simón, ¿cuál de los 2 crees tú que le estará más agradecido? Y Simón le contestó, supongo que aquel a quien le perdonó más. ¿Has acertado?, le dijo Jesús. Efectivamente. Y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer que no ha dejado de llorar? Sí. Cuando yo entré a tu casa no me ofreciste agua para los pies, como es la costumbre. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con su cabellera. Tú no me besaste, no me diste el beso de bienvenida. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú no me echaste ungüento en la cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, cuando muestra tanto agradecimiento, es porque le han perdonado sus pecados, que son muchos. En cambio, al que poco se le perdona, poco tiene que agradecer. Y a ella le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y los demás convidados decían, bueno, pero ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Son piezas maestras, ¿no? Estas son para darle vuelta. Jesús muestra el pecado al pecador, no para destruirlo, sino para levantarlo, para devolverle su dignidad. Jesús está atento y quiere que nuestra relación esté dominada siempre por la misericordia. Jesús revela la misericordia de Dios. El episodio del encuentro con la pecadora en la casa de Simón, el fariseo, que acabamos de leer, destaca esta verdad. Él no viene para condenar desde aplastar, con los que Jesús no muestra ninguna compasión, por decirlo así, y lo hace con dolor, es contra quienes pues se creen la cuarta persona de la Santísima Trinidad. No tiene nada que arrepentirse, son santos.
Y sí, muy sensibles. Ay, Dios mío de mi vida. La pecadora conocida públicamente y perdonada por Jesús ha hecho un acto de fe, de confianza en la persona de Cristo. No tenemos por qué nosotros detenernos, aún con nuestros pecados, precisamente por nuestros pecados. La mujer demuestra confianza, decisión, busca, no se detiene en lloriqueos de vamos a jugar el todo por el todo, reconociendo sus numerosos pecados porque ha amado mucho, puede entrar sin miedo a la casa de Simón para alejarse después llena de paz. O sea, jugó el todo por el todo, no podía hacer, no debía haber hecho eso. Todas las normas estaban en contra. Y no solamente entra, sino que todavía hace ese gesto de llorar, de besar los pies, de enjugarlos con su cabellera. Y Jesús la deja hacer. La deja ser. No hacer, la deja ser. Que sea ella. La hoja de ruta de la pecadora está anclada en la esperanza del perdón en Cristo. Este hombre, ella sí sabe quién es. El fariseo Simón no sabía quién era. Si fuera profeta sabría quién es esta. Pero la pecadora sí sabía quién era. Por eso digo yo que estos los que escribieron esto, verdaderos genios de la literatura, independientemente, supongamos que no tuviéramos el don de la fe, aunque imperfecta, estas son obras maestras. Ella vence los escrúpulos, los obstáculos para entrar en la casa de Simón, hace los gestos de confianza y de arrepentimiento y se dispone al perdón que Jesús le da. Todo este trabajo que realiza para acercarse a Jesús no se puede hacer con miedo. Aquí el miedo sale sobrando. Realmente lo que hizo ella fue un verdadero atrevimiento, porque igual la sacan a golpes. Igual la agarran y vámonos afuera. Igual le pasa eso. Pero no, aquí, a mí mis timbres, pues qué, yo me meto y a ver qué pasa. Y me le echo a los pies a este profeta y a ver que me levanten de allí. La asamblea mía se queda paralizada y dice, no, pues espérate, a ver, no termine esto. La fe guía sus pasos y los gestos y las lágrimas de la pecadora. Esta fe la lleva a los pies de Cristo. Pero como ustedes y yo más que ustedes no tengo ningún pecado, pues no me acerco. Yo estoy muy a gusto. Casi me salen de viento. En el mismo relato, Lucas insiste sobre la misericordia como revelación. Se manifiesta. La misericordia nos revela algo sobre nosotros y sobre los demás. Nos decía el padre Rubnik, que yo cito tanto, el que es el autor del que tenemos allá a veces, esa pintura tan hermosa. Nosotros no hacemos obras de misericordia, pues. Nosotros lo que podemos hacer es revelar que hemos sido objeto de la misericordia de Dios. Dios ha sido misericordioso conmigo. Y conmigo lo ha sido, porque aquí estoy. Méritos he hecho para no estar aquí. Pero por la misericordia de Dios nos revela algo sobre nosotros, algo que nosotros no sabemos, no podemos. A grado tal que si estamos y avanzamos es por su infinita misericordia. Es Jesús mismo quien indica al hombre la naturaleza y la profundidad de sus pecados. Como la pecadora. Pues sí, yo también sé que es una pecadora, pero tú ¿qué palabras tienes para ella? ¿Cuántas veces les he platicado?
Tiempo una señora se me acercó, de las más rezanderas ahí de la parroquia donde yo estaba antes. Y esta señora me platicaba la interfeuta que se le acercó una señora, ella divorciada, pues, ya comulgando, perfectamente bien, no hay problema. No estaba divorciada. Se le acercó una buena y santa farisea, también hay fariseas, y le dijo: tú no puedes comulgar, tú estás divorciada. Yo le voy a decir al obispo que tú vienes a comulgar. Esos somos nosotros. Esos. Y con esa vara nos van a medir, dice San Lucas. No, eso no se puede hacer, no, nunca. Quizás sea el acto más anticristiano que podamos hacer. El pecado como ruptura de amor con Dios y con los hermanos no puede aparecer verdaderamente más que bajo la mirada que Dios dirige al hombre. Dios es el que nos revela nuestro pecado. Pero así como a la samaritana, como a la mujer en el pozo, ¿verdad? Le dice, pues, ya sé. Y cuando revela, no es para aplastarla, humillarla, no. Cuando Él nos, en su misericordia y bajo su luz, por eso incluso nuestros propios pecados no debemos verlos más que bajo la luz de su misericordia, porque nos aplastan. Decía don José Vasconcelos, este gran filósofo místico mexicano, si no esperáramos en la misericordia de Dios, viendo nuestros pecados, dice hacia Él, nos destruiríamos por asco. Y vámonos rascando poquito, ¿verdad? Viéndole, si no esperáramos en la misericordia de Dios, viendo nuestros pecados, decía, nos destruiríamos por asco. Esos son nuestros pecados. Yo creo que cuando se puede decir esto, y se puede decir esto desde la fe, si no ni para qué voy a irle, ¿eh? No. Entonces así nos suicidamos. Esto lo vemos desde Dios, que redime, que con su misericordia, como al hijo pródigo, como a la pecadora. No te preocupes, mujer, tus pecados te son perdonados, vete en paz. ¿A cuántas personas le dijo así Jesús? A nosotros no, porque no tenemos pecados, ¿verdad? Pues tristemente. Y es que lejos de Dios, la conciencia se anestesia. Es el amor lo que permite esta acción, ¿verdad? Donde el hombre toma conciencia de sus heridas y de sus faltas, deseando el perdón y la recuperación de la inocencia. Es allí donde hace esto. Nada más. Y esto es obra de la gracia de Dios, es decir, es obra de su misericordia. Porque otra más, Jesús le decía a los fariseos, ustedes cuelan el mosquito, van a colar ahí para tomarse el agua, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Pues no, andan ahí y se tragan los pecadotes. Así nos dice Jesús. Jesús toma la iniciativa. Fíjense. Oye, Simón, tengo algo que decirte. Toma la comparación de la deuda y en buena pedagogía conduce a Simón a reconocer la importancia de tener misericordia. Él también. De hacer gracia, perdonar, comprender, compadecer. Da a Simón una catequesis sobre el amor, el pecado y el perdón. Oye, Simón, le rascamos poquito en el fondo de tu corazón, ¿verás cómo andas? ¿Verás cómo andas? Esto es bellísimo. Entonces, Jesús ni siquiera al fariseo, con la escena de la pecadora, Jesús le dice a Simón,
aguas, que tú también eres deudor, tú también debes. Y mucho. Y tienes que pagar. Porque así Jesús dice a Simón que juzga rectamente, quiere decir que él está también en la situación de un deudor a quien le han cancelado la deuda. A ti también te voy a perdonar, como a ella. No sé cuál de los dos esté peor, pero en eso no entramos. Reconocer en efecto reconocer ese efecto de la misericordia. Jesús muestra también de manera tangible hasta dónde el amor se transforma en misericordia cuando va más allá de las normas precisas o formales de la justicia. Más allá. Precisamente por ello puede llamarse misericordia y transformar los corazones. Me parece que el domingo publico algo sobre el buen samaritano, una parábola de Lucas, y la política. Este reencuentro admirable demuestra la evidencia de que la misericordia es un proceso. No va a ser un rayo, va a irse lento, puede tomarse tiempo para que no nos desesperemos. Toma tiempo para decidirse y expresarse, para reconocer, porque estamos muy a gusto anidados en nuestro pecado, en nuestro modus vivendi. Toma tiempo para decidirse y expresarse. Compromete las libertades. El tiempo para este ejercicio espiritual es una argucia del amor de Dios. Lento, despacito, poco a poco. Dios tiene necesidad de un desarrollo de tiempo para desplegar toda la amplitud de su misericordia. A Agustín le dio 30 años. 30 años a San Ignacio de Loyola, otros tantos a Francisco de Asís, poco a poco, poco a poco. Ahorita los agarro bien, como Dios manda. Ello nos permite comprender hasta qué punto estamos siempre entre el pecado y la gracia, entre la gracia y el pecado, pecadores perdonados y siempre en conversión, siempre. Nunca vamos a llegar total y plenamente. Una vez que hemos sido perdonados, hay que seguir luchando porque no quedamos impecables. Podemos seguir de nuevo. La misericordia no puede desplegarse totalmente más que gracias a la paciencia y a la bondad de Dios, ¿verdad? Porque es piadoso, decía San Benito, que nos ofrece cada día un nuevo plazo y que vela silenciosamente hasta que nosotros encontramos el camino de la conversión, poco a poco. Leíamos, me parece que el lunes, ese texto del libro de la sabiduría. Dios es paciente, Dios tiene paciencia, cierra los ojos a los pecados de los hombres para darles chance de que se conviertan, porque no quiere actuar, no, se espera tantito. Se espera tantito. La misericordia toma al hombre y a la mujer ahí donde están y como son. La misericordia es revelación, obra de verdad y de conocimiento para el pecador que se mira a sí mismo con los ojos de Cristo. Cuando decimos yo pecador. En este reencuentro, la pecadora y Simón viven del perdón recibido. Por una parte, Jesús está en medio de ellos. Por otra parte, la pecadora entra a la casa de Simón sin el temor de que la echen a patadas a la calle. Por una parte, la pecadora es perdonada. Por otra, Simón comprende la amplitud del amor a través de la interpelación de Jesús. La fraternidad entre la pecadora y Simón es posible solo en Jesús, porque ambos, Simón y la pecadora, son llamados a reconocerse pecadores perdonados. Pobrecitos de nosotros que, como no tenemos nada de que nos perdonen, pues la llevamos fácil. Les platicaba esa anécdota de Papa Francisco en una prisión en un país suramericano que visitaba como Papa. Le dice a los presos, ¿saben quién soy? ¿Quién les habla? Pues, no, el Papa. No, un pecador perdonado.
Eso decía el Papa, un pecador perdonado soy. ¿Qué les estaba diciendo el Papa? Ustedes también pueden ser, son pecadores, por eso están aquí condenados, ¿verdad? Por eso están aquí, pero arrepiéntanse y van a ser pecadores perdonados como yo. Pero pues no tenemos trazas, nos gana la soberbia. Simón y la pecadora son llamados a reconocerse pecadores perdonados. No existe liberación más profunda, más hermosa que esta. Aquí las psicologias no nos llegan ni a los talones. Esto es lo más hermoso que puede haber. Y esto es lo que Dios quiere, y esto es posible no por sentimientos, por manipulaciones psicológicas, sentimientos inducidos y qué sé yo, no. Esto es sencillamente, ¿para qué tanto cuentos? Tanto brinco. Y nos acercamos a los sacramentos de la fe, al perdón, ¿verdad? Por los sacerdotes de nuestra iglesia, para que por su ministerio y por el ministerio de la iglesia sean perdonen nuestros pecados. Allá muy en delante, cuando se terminaban las charlas, los ejercicios de Cuaresma que decían allá en delante los padrecitos, casi se cerraban las puertas y todos a confesarse. Aquí no se va ni uno sin confesarse. Y se les ayudaba el examen de conciencia. Yo todavía siendo niño, qué memoria tengo, estaba en primaria todavía yo, un poquito lento de aprendizaje, y ahí estaba batallando yo con la primaria, y nos visitó el señor obispo Salamasca Mandari, ¿verdad? Nos visitó, y ya pues estábamos todo el pueblo en masa ahí, y yo estaba en primera fila, como siempre, sentado en el piso de la iglesia, y el señor Talamasas ayudaba a todos al examen de conciencia, ¿verdad? Nos ponía a todos los rancheros ahí a hacer examen de conciencia. Y los padres que lo acompañaban, me acuerdo que entre los padres Payán, otros padres de catedral, algunos en la región, pues, lo acompañaban ya, a confesarnos todo. Porque aquí se siembra y en el confesonario se cosecha. Llegamos ahí sin rodeos, sin historias, ni a quejarme de mi marido, ni de mi cuñada, ni de mi nuera, ni de nadie. Estos son mis pecados. Punto. No más que sí, necesitamos la gracia y la luz de Dios para verlos. Si no, vamos a decir puras mentiras. Imagínense ir al médico y decirle puras mentiras. Nomás nos va a ir peor. Entonces, ese es el punto. Hermanitos queridos, pues no sé qué les dije en estos días, pero pues algo yo creo, ¿no? Así llegamos al final y yo estoy profundamente agradecido a su presencia por estos 4 días que hemos pasado juntos, porque como diría el apóstol San Pablo a los romanos, quiero ir a visitarlos para alentarlos con mi fe y yo nutrirme de la fe de ustedes. Pero todo esto no son palabras bonitas ni nada que se le parezca, sino un verdadero acercamiento a Dios nuestro Señor, a su amor, a su misericordia, a regresar con Él. Entonces, hermanitos queridos, pues ¿qué les digo yo? Muchísimas gracias por su presencia, por haber estado aquí y bueno, ya lo demás, pues ya Dios dirá. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Sí? Muchas gracias verdaderamente y nos despedimos de nuestra Madre Santísima, la Virgen. Ella es la mujer disponible, mujer del silencio, mujer de la oración, de la confianza. La Madre del Redentor, digámosle, Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de ese destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente muchas gracias y
Hasta la próxima. Todos los domingos aquí estamos a su disposición. Que Dios los bendiga y oramos unos por otros, o como decía San Cipriano, todos por todos. ¿Verdad? Entonces, gracias.